A todos un buen día. En esta semana vamos a ver lo que es la formación de tablas de verdad usando conectivos lógicos en lógica simbólica para onceavo de inicial. Vamos a ver su competencia, representar simbólicamente proposiciones compuestas correspondientes que contengan proposiciones simples y operadores lógicos. Determinar el valor de verdad de una proposición compuesta, conociendo el valor de verdad de las proposiciones simples que la conforman. Dado el valor de verdad de una proposición compuesta, determinar el valor de verdad de las proposiciones simples que la conforman. En la aplicación de propiedades de los operadores lógicos, las propiedades de los operadores lógicos también son útiles cuando se requiere expresar ideas o enunciados de una forma inequívoca y precisa. Para encontrar el valor de verdad de una proposición compuesta, podemos hacer uso de las propiedades del álgebra, de las proposiciones o de tablas de verdad. Entonces, consideren las siguientes proposiciones simples. Tenemos A, 2 puntos, el clima es propicio. B, 2 puntos, la tierra es fértil. C, 2 puntos, la flor crecerá. Si el clima es propicio y la tierra es fértil, la flor crecerá. En solución, la traducción del enunciado original es A y B. O sea, como A es el clima, es propicio, B es la tierra, es fértil, entonces dice, si el clima es propicio y la tierra es fértil, entonces vamos a agregar A y B en simbólico, en forma simbólica, en símbolo. Y de ahí dice, la flor crecerá, entonces la flor crecerá. La negación de la proposición anterior es no. No A y B, entonces C. Por la ley de la implicación tenemos no A y B o C. Por la ley de Morgan de la DICI, A y B y C. Por la ley de la doble negación, A y B y C. Y por la ley conmutativa de la conjunción es B y C y A. Por lo tanto, la negación de la proposición podrá expresarse como cualquiera de las siguientes frases equivalentes. El clima es propicio y la tierra es fértil, pero la flor no crecerá. La tierra es fértil, la flor no crecerá y el clima es propicio. Aunque nos agrade una de ellas más que la otra, desde el punto de vista lógico, las dos representan la negación del enunciado original. Si demostramos lo anterior, utilizamos tablas de verdad, obtenemos. Empleando tablas de verdad se construyen las respectivas combinaciones para las variables proposicionales involucradas en forma proposicional. Para el efecto se denominará P y Q, entonces R. P entonces, Q entonces R. Tenemos esta y tenemos esta. Entonces, tal como se muestra en la siguiente tabla. Aquí encontramos esta. Aquí está. Tenemos que escribir P, Q, R. Ya aprendimos que las cuatro usamos 4 verdaderas en la primera, porque estamos usando 3 proposiciones simples. Como son 3, entonces son 16. Entonces son 4 verdaderas, son 8. 4 verdaderas, 4 falsas, son 8. Porque son 3 proposiciones simples. En la siguiente usamos 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas. Verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa. Verdadera y falsa.
Y tenemos entonces que utilizar la primera que dice P y Q. P y Q, entonces venimos y usamos P y Q. Ambas son verdaderas, falsas. Ambas son verdaderas y falsas. Verdadero y falso es falso. Verdadero y falso es falso. Falso y verdadero es falso. Falso y verdadero es falso. Falso y falso es verdadero. Falso y falso es verdadero. Si tenemos P y Q, entonces R es esta columna con esta, pero usando el conectivo lógico entonces. Falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero y verdadero, falso. Verdadero y falso, verdadero. Y aquí ya terminamos la primera que tenemos aquí. Entonces ahora vamos a utilizar siempre estas, porque estamos hablando de P, Q y R, estas, pero ahora con Q y R. Entonces, vamos a ver con Q, entonces R, verdadera, 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 falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, 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 verdadera, verdadera y verdadera, 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 falsa, verdadera, falsa, verdadera, falsa, 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 verdadera. Ahora vamos a utilizar P entonces y la columna de Q entonces R. P, el símbolo entonces y esta columna de aquí. Entonces, verdadera, 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 falsa, verdadera, 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 falsa, verdadera, verdadera, falsa, verdadera, verdadera, falsa, 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 verdadera, verdadera. Entonces ahora ambas, tanto esta de A como esta de B, entonces, miren, ambas son verdaderas, es verdadero. 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 Ambas son falsas, es verdadero. Y ambas son verdaderas, es verdadero. A esto le llamamos cuando da toda una columna, al finalizar que da toda una columna de verdadera, significa que es una tautología. Porque si nos fijamos que esta es igual a esta. Entonces, ¿qué dice? Que son equivalentes. Ambas son equivalentes, lógicamente equivalentes, ¿verdad? Entonces vamos a formación de una tabla de verdad, determinando la proposición, la verdad, la tabla de verdad de la proposición P y Q y R. Tenemos entonces la proposición P, Q, R, P y Q y P y Q y R, interviniendo en esta tabla 5 columnas, 1, 2, 3, 4 y 5, una para cada proposición incluida, dada otro lado tenemos 3 proposiciones de forma más simple, así que el número de filas es 2 elevado a la 3 igual a 8, 3 veces 2 es igual a 8. Procedemos a llenar la tabla. Tenemos las 5 columnas que tenemos en la parte de aquí. Entonces venimos y como son 3 proposiciones, son 8, 4 verdaderas, 4 falsas, ¿verdad? Esto ya lo vimos. ¿Cómo vamos a describir cada uno de los criterios de verdad para cada columna? Ahora utilizamos el conector I, pero en P y Q. Ambas son verdaderas, es verdadero. Ambas son verdaderas, es verdadero. Verdadero y falso, falso. Verdadero y falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Falso, falso, falso. Entonces ahora utilizamos esta columna P y Q con I, R.
con esta. Ambas son verdaderas y verdaderas. Verdadero, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Falso, verdadero, falso. Falso, falso, falso. Para construir una tabla de verdad de proposiciones compuestas, las posibles combinaciones dependen de la cantidad de proposiciones simples que contenga la proposición compuesta. Por ejemplo, en este caso tenemos 3 proposiciones simples, P, Q y R. Entonces la combinación van a ser 8 porque tenemos 2 elevado a la n. La n lo sustituimos por las 3 proposiciones simples, 2 elevado a la 3. Y si multiplicamos 3 veces el 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8 combinaciones. El valor de verdad, si sabemos que la proposición P es verdadera, ¿cuál será el valor de verdad de la proposición P y Q y R? La solución de este problema es muy fácil de obtener, ya que podemos leer en la fila y en la última columna para determinar que P es I, O, Q es F y R es verdadera. P es verdadera, Q es falsa y R es verdadera. Entonces la proposición P y Q y R es falsa. Entonces lo miramos en la tercera columna. Si P es verdadera, en la tercera fila, y Q es falsa, entonces la proposición es falsa. Determinar la tabla de verdad de P, de no P y Q o Q, ¿verdad? Entonces las proposiciones representadas son P, Q, no P o Q. Así la tabla tendrá 4 columnas. Las proposiciones en su forma más simple representadas en la proposición dada son 2. P y Q, por tanto, el número de filas de la tabla es 2 elevado a la 2 igual a 4. 2 por 2, 4. Entonces tenemos que la primera es verdaderas, 2 verdaderas, 2 falsas. Verdadera, falsa, verdadera y falsa. El negar P significa que es verdadera, falsa, verdadera, falsa, falsa, verdadera, falsa, verdadera. Entonces voy a utilizar la columna no P con Q, utilizando el conector O. Falsa, verdadera, verdadera, falsa, falsa, falsa. Verdadera, verdadera, verdadera. Verdadera, falsa, verdadera. En el ejemplo 4 tenemos la proposición los perros ladran y muerden lógicamente implica que cada una de las siguientes proposiciones, los perros ladran y los perros muerden. Aquí hemos usado el siguiente hecho. Si los perros ladran y los perros muerden, entonces los perros muerden. La tabla de verdad de la proposición anterior es P, entonces Q. P y Q, si los perros ladran y los perros muerden. Entonces vamos a ver verdadera, verdadera, verdadera. Verdadera, falsa, falsa. Falsa, verdadera, falsa. Falsa, falsa, falsa. Usando el conector I. En la tabla anterior nos dice que la proposición los perros ladran y muerden serán verdaderas P y Q, verdadero o falso.